Buenos días, mi nombre es Beatriz. Soy la mamá del joven que tuvo el accidente en el autobús Futura. Él era el conductor. Desgraciadamente le tocó llevar ese autobús. Mi hijo no es responsable porque yo tengo pruebas de que el autobús 2 días antes entró al taller mecánico y tengo pruebas de que mi hijo reportó ese autobús que tenía fallas. La empresa sabe bien que mi hijo es inocente, pero aún así lo inculpo. Él metió una querella contra quien resultara responsable por 3 millones de pesos a daños al autobús. Y es aquí donde me brinca un poco porque su querella o su demanda es contra quien resulte responsable. Pero yo no veo detenido también al mecánico, no veo detenido también a la persona que cambió el, el autobús, porque hubo personas responsables. Tan solo la señorita de Necaxa es jefa de taquilla y ella sabía bien que el autobús venía fallando y a lo que sabemos es que mi hijo tenía la orden de llegar a México de vacío, pero la señorita imprudentemente le cambió el rol y a la persona que tenía que llevarse a los pasajeros lo mandó de vacío. Y a mi hijo le subieron el pasaje sabiendo que el autobús tenía fallas mecánicas, sabiendo que no llevaba diésel. Esa señorita empezó a hablar a los jefes directos de mi hijo. Uno se llama Gerardo, la señorita Chanat también tenía el conocimiento y un señor caballero que se llama Ricardo. Ellos tenían el conocimiento de que el autobús venía fallando. Y es aquí donde digo que si la empresa puso una demanda de contra quien resultará responsable, yo no veo también presos a esas personas. Porque la empresa sabe bien que la culpa no es de mi hijo. Y nada más al que tienen preso es a mi hijo. No solo les bastó mandar a mi hijo en un autobús con fallas mecánicas y a las personas inocentes que no tenían nada que ver. Yo solamente pido justicia para mi hijo. Porque la empresa se está encajando muy feo con mi hijo. Y si tú, empresa futura, Grupo Estrella Blanca, sabes, porque sabes que mi hijo es inocente, porque aún lo tienes preso, porque no le has retirado la demanda, el adeudo de 3 millones de pesos, porque sabes que mi hijo no es responsable. Los responsables son los que tú estás cubriendo.
porque decidiste despedir a la señorita Chanat que entregarla a la justicia junto con los otros 4 o 3 personas involucradas, porque son personas involucradas que sabían del accidente, sabían de que pudiera haber un accidente y les valió. Y tu demanda es contra quien resultará responsable. Y yo no veo encerrados a los demás, ¿eh? Yo nomás estoy viendo preso a mi hijo. Y yo quiero justicia para mi hijo. Porque mi hijo no es responsable y tengo pruebas. Tengo pruebas de que 2 días antes el autobús entró al taller. ¿Y dónde está el mecánico, que es el responsable de arreglar ese autobús? Yo no lo estoy viendo tampoco preso. Yo quiero justicia para mi hijo. Y tan es así que tuve que recurrir a molestar al gobernador de Puebla para que él se tome el tiempo de revisar la carpeta de investigación de mi hijo. Y ahorita estoy nada más esperando a que se tome un tiempo, porque sabemos que él ahorita está ocupado por la desgracia que pasó en Puebla de las inundaciones. Entonces no me quiero ver tan imprudente estarlo molestando. Yo sé que va a haber tiempo. Yo ahorita quiero que tú, Estrella Blanca, retires el adeudo que le pusiste a mi hijo. Y que si en verdad quieres un responsable, presentes al mecánico, a la señorita de Necaxa, al señor Ricardo y al señor Gerardo, a las autoridades correspondientes, para que entonces empiecen a deslindar las responsabilidades y ahí sí tengas un culpable y reclames tus 3 millones de pesos, porque es ahorita lo que a ti te ha importado, el autobús, y no perder esa cantidad en reparación de tu autobús. Entonces yo te invito, empresa, a que ya empieces a hacer las cosas bien, porque si algo le llega a pasar a mi hijo, a mi familia o a mí, tú eres el principal responsable. Tú eres, nadie más, porque tú incitaste a la gente subiendo la foto y permitiendo que circulara su nombre completo, su foto en las redes sociales, exponiendo la vida de mi hijo. Porque gracias a ti hay gente que tiene mucho dolor por haber perdido a sus familias, por haber perdido a un familiar, por haber destruido familias, por las personas que tuvieron secuelas en ese accidente. Tú eres el responsable, Estrella Blanca. Tú, nadie más que tú, por tener gente inepta, gente sin escrúpulos, gente que le valió saber
que el autobús tenía fallas mecánicas y aún así mandar de viaje ese autobús con mi hijo. Yo te responsabilizo, yo te responsabilizo a ti, Grupo Estrella Blanca, por la vida de mi hijo, por si le llega a pasar algo, porque tú provocaste que la gente se alterara. Tú provocaste que la gente agarrara coraje en contra de mi hijo, porque ahorita la gente cree que mi hijo es responsable, porque tú también le metiste una querella, una demanda por 3 millones de pesos. Entonces, si tú, que fue tu trabajador, lo estás culpando, imagínate a las personas que perdieron un familiar, a las personas que tuvieron secuelas gracias a ese accidente. Lo que la gente no sabe es que atrás de ese accidente hay personas responsables, como la señorita de Necaxa, que se llama Nancy, como la señorita Chanat, como el señor Ricardo y como el señor Gerardo. Ah, y se me olvidaba, el mecánico. Ese mecánico que tuvo la imprudencia de hablarle a mi hijo, dándole la seguridad de que él ya había reparado ese autobús y que ya le habían cambiado las piezas nuevas y que solamente a lo mejor era que se estaba reiniciando el APS, que quizá por eso es que prendió el testigo del autobús, que, que tú le dabas la seguridad de que no iba a pasar nada, porque tú ya lo habías arreglado. Y entonces yo te vuelvo a preguntar, Estrella Blanca, si tu demanda fue por 3 millones de pesos contra quien resultara responsable, ¿dónde están los demás responsables? Porque entonces no me estás responsabilizando a mi hijo, sabiendo que yo tengo pruebas. Pruebas que se las voy a hacer llegar al gobernador, porque yo ya le pedí la ayuda. Yo ya tuve el primer contacto con el gobernador, ya le pasé mis datos. Porque tú, Vincent Rafael Moreno, representante legal y apoderado, como te presentaste a mí, en la primera audiencia tú me dijiste que había un presidente involucrado en la en el caso de mi hijo, y me dijiste que lo dejara ahí, que porque él ya no iba a salir, que porque el caso había sido mediático y que el presidente quería un responsable y el responsable era mi hijo. Por eso por eso me atreví a molestar al gobernador para que él oiga mi dolor de madre y vea que yo tengo pruebas y que sepa que tú no te estás tentando el corazón en contra de mi hijo, porque tú, en lugar de apoyarlo, sabiendo que es inocente, lo hundiste y lo tienes preso. Y yo quiero justicia para mi hijo. Yo no te estoy pidiendo una tregua, yo no te estoy pidiendo caridad, ni voy a pedirte
no te voy a pedir que hagas inocente a mi hijo. Te estoy exigiendo que presentes a los responsables que mandaron a mi hijo ese día del accidente. Yo no quiero un trato contigo. Yo quiero que liberes a mi hijo porque mi hijo es inocente y porque pruebas tengo. Y porque el día que me citaron en las oficinas de Estrella Blanca, me pidieron no hacer ruido en las redes sociales. Y a cambio, ustedes iban a liberar a mi hijo porque mi hijo era inocente. Esas fueron las palabras de Cristian, el gestor de la empresa. Y me pidió 20 días. Y porque su excusa de la querella que le metieron a mi hijo fue de que era una estrategia. No sé para quién era la estrategia, porque evidentemente para mi hijo no. Evidentemente que su estrategia perjudicó a mi hijo. Y yo no veo perjudicado a los demás responsables, a los verdaderos responsables, que son 4 personas. 4 personas que no tuvieron la capacidad de dimensionar el riesgo que provocaron. Y si tu demanda es contra quien resulte responsable, ¿dónde está la demás gente para deslindar las responsabilidades? ¿Dónde? ¿Dónde está esa gente para que empieces a deslindar responsabilidades? ¿Por qué nada más tienes preso a mi hijo? Porque es el que iba conduciendo ese autobús. Pero sabes que mi hijo no es culpable. Sabes que mi hijo es inocente. Y te exijo que ya empieces a hacer las cosas bien. Ya empieza a moverte a entregar a las personas que son responsables a las autoridades. Porque yo no me voy a quedar quieta. Yo no te voy a dejar a mi hijo que le sigas destrozando la vida. Yo no te lo voy a dejar. Y te hago responsable, Grupo Estrella Blanca, por la vida de mi hijo. Si algo le llega a pasar a mi hijo, tú eres el principal responsable. Si algo nos llega a pasar a mi familia y a mí, y principalmente a Emanuel, tú eres el responsable de Estrella Blanca. Tú, por permitir que mi hijo esté ahí, sabiendo que es inocente. Así es que te exijo que retires esa demanda de 3 millones de pesos y que lo liberes de esa deuda. Y que pongas a los verdaderos responsables tras las rejas, porque la gente que sufrió el accidente merece justicia, sí. Sí la merece, pero con las verdaderas personas que provocaron el accidente.